¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué es lo primero que deberíamos cambiar o tocar, modificar para lograr mejorar la educación en el país? Yo creo que el debate tiene que elevarse a hablar acerca del riesgo de la hegemonía progresista en el hemisferio. Correcto. Bien, estamos hablando de una toma de naciones en todo el continente Así es. y que también tiene que ver mucho con la ideología de género. ¿Cómo podemos castigar a estas personas que cometen delitos al momento de falsificar información? Bueno, ya yo creo que el Código Penal establece todos los procedimientos legales para castigar, ¿no? Castigar a estos malos elementos que lo que hacen es defraudar al Estado, a las instituciones públicas y a la educación peruana. Pero elevemos el debate a otro nivel de riesgo que existe, ¿no? Que desde afuera te marcan cómo tiene que ser la currícula escolar. Así es. Quieren quitarle a los padres de familia, ¿no? Este primer derecho que ellos tienen para educar a sus hijos y darle una absoluta autonomía a las escuelas. Esto estoy hablando de, evidentemente, ideología de género pura. Correcto. ¿No? Esto de Y es normalizar, lo que más polémica genera. normalizar el sexo no binario, ¿no? En etapas que no corresponden. Entonces, nosotros somos un partido que está del lado del sentido común, básicamente hacer las cosas adecuadamente. Entonces, si nosotros vamos a empezar a permitir que nos dicten las políticas desde fuera, para que tengamos que aceptar, agachar la cabeza y aceptar de que nuestros niños tengan que ir de 6, 7 años a las escuelas y permitir de que las escuelas tengan que escuchar doctrinas que normalicen, por ejemplo, que ellos puedan elegir su sexo a los 6, 7 años, yo creo que es una batalla cultural que tenemos que empezar a darla y tenemos que empezar en el efecto discursivo, tenemos que empezar a trasladarlo a todos los peruanos. Bien, esto independientemente de la filosofía que tiene Acción Republicana Perú, yo creo que es un tema de sentido común. El país, Perú, es un país absolutamente conservador en gran medida, y yo creo que eso se tiene que respetar. Entonces, yo centraría la discusión y centraría la condena de cómo se está manejando la educación del país, hablando un poco de la hegemonía progresista que viene de los grupos de poder de afuera, porque internamente nosotros ya tenemos los protocolos para poder condenar a los malos ciudadanos que delinquen, ¿no? Como la corrupción justamente permite de que estas personas que teniendo títulos falsos, en muchos casos sean personas que no, lamentablemente no purgan las condenas adecuadas y los procesos judiciales y el sistema judicial sea un sistema totalmente perverso que no le da o no le alcanza justicia a los peruanos nativos. Cuando digo que somos patriotas, digo recuperemos el orgullo de ser peruano. Entonces es algo que se tiene que hablar. Acción Republicana es el único partido en conformación que está hablando de estos temas. Después voy a mencionar otros partidos políticos que tienen inscripción y que tienen parlamentarios actualmente, poder político en el Parlamento, no hablan de estos temas, o lo dicen pero de manera muy soslayada. Nosotros lo decimos directamente. Y eso habla de identidad política partidaria, incluso mucho antes de estar en campaña electoral. Y yo creo que eso es algo que el peruano debe saber a distinguir desde ahora para que no estemos lamentando gobernantes pues, que llegan al poder simplemente por una cuestión de rentabilizar política, quedarse un rato, utilizar un alquiler, en fin. Yo creo que ese es el gran diferencial que nosotros estamos tratando de marcar, ¿no? Respecto a los partidos políticos tradicionales, como el Perú Libre, ¿no? Como lo es el Partido Morado, tengo que decirlo, en fin, y otros partidos más que finalmente lo que hacen es conformarse para lograr metas a corto plazo. Son cortoplacistas. Lo que nosotros queremos es un cambio radical para el Perú, Perú potencia mundial, Perú bien, Perú digamos, con conexiones internacionales, una sociedad desarrollada, una sociedad libre, que abrace los principios o abrace todas las instituciones de las libertades en sus diferentes dimensiones y expresiones, libertad de expresión, libertad de emprendimiento, libertad de culto también, libertad de culto, y el conservadurismo, que también es importante, que es uno de los tres pilares que nosotros avanzamos como Acción Republicana. Correcto. Y tema de corrupción. ¿Cómo combatimos la corrupción? Bueno, cadena perpetua y muerte civil para políticos corruptos. Ahora, el plan de gobierno es cadena perpetua, muerte civil para políticos corruptos, para servidores públicos que saquen ventaja de su posición como servidores públicos, de su condición como servidores públicos y cometan delitos de corrupción en sus diferentes tipologías. Pero yo creo que la sanción tiene que ser cadena perpetua y la muerte civil, para que se entienda rápidamente, tiene que ver con cercenarle todos los derechos civiles a todos estos condenados para que nunca más en su vida vuelvan a contratar con el Estado, para que no puedan hacer empresas, para que no puedan hacer contratos privados. Yo creo que las sanciones tienen que ser de ese nivel
para que nosotros podamos alcanzar algún tipo de soluciones que podamos perseguir rápidamente. Esto, evidentemente, vía una reforma del Código Penal y las reformas correspondientes. Esos son los mecanismos que existen. Esto no es simplemente un eslogan. Hay una razón del por qué y hay un cómo nosotros vamos a desarrollar justamente este tipo de soluciones que tienen que darse ya. La corrupción, todo el mundo habla de corrupción, pero nadie habla del cómo nosotros podemos finalmente. No estoy en condiciones de aceptar de que debamos coexistir con la corrupción. Estoy en condiciones de afirmar de que sí podemos combatir la corrupción vía justamente estas reformas, salvando las distancias con Singapur, ¿no? Singapur es un país que adoptó medidas drásticas, pero justamente disminuyó mucho los indicios o los niveles de corrupción en ese país. Entonces, yo creo que hay que emular, ¿no? Administraciones de diferentes naciones que han logrado justamente disminuir las tasas de corrupción en sus diversos países. En ese sentido, yo no podría aceptar, ¿no? Presentar una propuesta política nacional de alta escala diciéndote que vamos a o tenemos que coexistir con la corrupción. Todo lo contrario. Acción Republicana nace para combatir frontalmente la corrupción y para eso, si es necesario poner la vía, lo vamos a hacer, porque esto es un riesgo latente. Nos enfrentamos a diferentes personajes, a diferentes organizaciones que quieren normalizar la corrupción, no solamente la corrupción de delitos económicos, me refiero también a la corrupción de mentes, la corrupción por ideología de género, en fin, esto es muy, muy grande, muy múltiple, y que queremos justamente nosotros proponer soluciones tangibles, pragmáticas, para disminuir la tasa de corrupción en el país. Queda claro la posición que tiene Franco. Nuevamente agradecer la presencia en nuestro programa y el mayor de los éxitos en el proyecto político que están emprendiendo. Muchas gracias, les agradezco mucho.